Hoy por hoy, en Radio León y Radio Bierzo. Son las 13 horas, 7 minutos y cada martes tendremos una cita con la psicología. Nos acompañará Carlos Alonso Carro, que es doctor en psicología clínica, perito judicial del Colegio de Psicólogos de Castilla y León, máster en terapias de conducta y máster en neurociencia y biología del comportamiento, y especialista en desórdenes de la personalidad y en estrés postraumático. Y además es director del Centro de Psicología Psychological Center de León. Carlos, buenos días. Hola, buenos días, Chelo. Bueno, desde hoy y cada martes, durante 9 semanas, intentaremos conocer al ser humano un poco mejor desde el punto de vista psicológico. No sé si eso será muy complicado. Hombre, conocerlo es un poco complicado. Intentaremos ver algunas de las cosas que los demás ven en nosotros o que reflejamos, o esas conductas que hacen que la gente nos vea de una forma o de otra, que piense que somos de una manera o de otra. De ahí a conocer al ser humano hay una diferencia. Habitualmente eso es lo que pasa, que nos vemos de una forma diferente a la que nos ven los demás. Sí, nosotros nos vemos, las personas funcionamos de la siguiente manera. Funcionamos por lo que creemos que somos, no por lo que somos. Tenemos unas creencias sobre cómo somos de listos, de guapos, de cariñosos, de simpáticos, y con esas pautas funcionamos en el día a día. Pero eso mismo que luego transmitimos, por esa forma de actuar nuestra, la interpretación que las demás personas pueden hacer de ello puede ser totalmente distinta a lo que nosotros pensamos. Te voy a poner un ejemplo. Hay gente que se cree muy simpática. Esta gente que cuando te ve te cuenta un chiste, siempre tiene una frase, una charada. Y después cuando le preguntas a las personas que lo conocen y le dices, oye, ¿qué tal es fulano? Te dice, ¡guau, es un pesado! En cuanto te ve te suelta un chiste. Entonces, claro, la forma de verse uno y la forma de cómo te ven los demás cambia totalmente. Y hay que pararse a veces un poco a mirarse a uno y decir, oye, a ver cómo me ven los demás, porque a lo mejor no es todo como a mí me parece. Bueno, pero digamos que ese momento de autocrítica, de mirar hacia nosotros, es difícil, ¿no? De ver lo que no hacemos bien o de los errores que cometemos es complicado, ¿no? Es difícil ser autocrítico. Sí, es difícil porque además hoy en día nos tienen tan entretenidos con todo que para la última persona que miramos es para nosotros mismos. Tenemos esa serie de ideas preconcebidas sobre nosotros y funcionamos con ellas, nos va bien, estamos ahí en nuestra zona cómoda. ¿Para qué vamos a cambiar? Ni siquiera para qué nos vamos a cuestionar si lo que hacemos tiene más o menos sentido o gusta o no a los demás. Cuando tendríamos que dedicar ese tiempo a lo mejor a vernos a nosotros mismos, pues lo dedicamos a, no sé, a ver la televisión, a jugar con el móvil, a jugar con la Play, a hacer cualquier cosa de estas que nos entretiene tanto que no nos deja ver muchas veces lo primero cómo somos o cómo nos comportamos con los demás y después analizar un poco a lo mejor cómo nos ven los demás. Javier, ¿por qué somos tan distintos? Bueno, no somos tan distintos, nos comportamos de forma distinta muchas veces por cómo hemos aprendido a hacer las cosas, cómo hemos aprendido, cómo nos han enseñado, cómo hemos ido aprendiendo de lo que hacen los demás, la enseñanza vicaria, el aprendizaje vicario, perdón. Pero en el fondo somos bastante más parecidos de lo que a veces nos gustaría. Sobre todo a nivel emocional reaccionamos muchas veces muy parecidos, pues ante el miedo, ante la duda, de forma muy parecida todas las personas. Después los comportamientos, como te decía, puede que varíen más de unos a otros en función de lo que hemos visto en nuestra casa cuando éramos pequeños, de lo que hemos aprendido, de lo que nos han enseñado en los colegios. Entonces puede que las conductas sí que sean más distintas, pero en la forma de ser, sobre todo emocional, el ser humano es muy parecido uno a otro. ¿Y el cómo somos es por genética? O sea, ¿nos viene en los genes y no podemos hacer nada? ¿O parte de ello es por aprendizaje? Mira, o todo por aprendizaje, no sé.
aquí ha habido una temporada, a finales de los años 80, 90, en la que estaba muy de moda todo lo genético. Fue cuando se empezó a hablar de genética para todo, para todas las enfermedades. Entonces también se pensó que muchas de las conductas del ser humano estaban condicionadas genéticamente. Luego se ha demostrado otra vez que no, que diría que un porcentaje alto, en torno al 80-90% de lo que hacemos, lo hemos aprendido. El aprendizaje, cuando se forma la personalidad de una persona, que se decía antes que eran los 5 primeros años de vida, ahora sabemos que es en los 3 primeros años cuando se forma la personalidad. En esos 3 primeros años, por la forma de tratarnos nuestros padres, nuestros hermanos, por la forma que nos tratan pues nuestros tíos, en la forma en que nos sentimos importantes o nos sentimos queridos, por la forma, aparte del trato, de las oportunidades que tenemos a la hora de investigar por casa, que nos dejen más libertad para movernos, que tengamos... Vamos aprendiendo una serie de cosas que son las que van a moldear nuestra forma de ser y de comportarnos cuando seamos mayores. Y ese porcentaje, como te decía, en un 80% es más aprendido, y la carga genética se ve más en algún factor, sobre todo más en factores médicos, en algunas enfermedades que se puedan transmitir, pero en lo que es una persona normal, que no venga con una tara de nacimiento, es aprendizaje prácticamente al 100%. Javier, deduzco, por lo tanto, que el entorno que nos rodea básicamente es lo que va a definir si acabamos siendo unos pesados, unos maniáticos, unos celosos. Sí, el entorno, la reacción y los comportamientos aprendidos hacia ese entorno, que vamos viendo que nos van solucionando situaciones, entonces los vamos, dijéramos, perfeccionando más y los usamos más a menudo, con lo cual al final acabamos teniendo una serie de reacciones que, dijéramos, tenemos más a mano en nuestra forma de actuar y las utilizamos más, con lo cual nos retroalimentamos en esa información. Vamos haciendo cosas que nos van sacando de situaciones, como nos sacan de situaciones, tendemos a hacerlas, a repetirlas más veces, con lo cual las usamos cada vez en más situaciones. Entonces esa retroalimentación llega a que también muchas veces la forma de ser, el carácter que, dijéramos, ven los demás de nosotros, sea muy repetitivo y nos acabe pues tachando un poco, con palabras así de la calle, pues de maniáticos, de perfeccionistas, de engreídos, bueno, envidiosos, pesados. Que de todas esas personalidades iremos hablando a lo largo de las semanas, pues que yo creo quieras. Tienes mucha amiga, ahí tienes mucha amiga. Hay un poco, sí. Bueno, si hablamos de la personalidad, ¿cuándo se forma nuestra personalidad adulta? Comentabas que a partir de los 3 años o a los 3 años es cuando se puede definir un poco, pero ya cuando hablamos de personalidad adulta tendríamos que remontarnos a nuestros 3 primeros años de vida, ¿o eso se va perfilando un poco con el paso del tiempo? Mira, los 3 primeros años marcan un porcentaje muy alto de nuestra personalidad adulta por lo siguiente. Cuando nacemos, los bebés, los niños, venimos al mundo sin ningún tipo de miedos ni de complejos. Los niños pequeños, de hecho, los bebés solo tienen miedo a 2 cosas, a los ruidos fuertes y a caerse. No tenemos ninguna conciencia de quiénes somos, ni qué hacemos aquí, ni de nada de nada. Entonces todo eso lo vamos aprendiendo. Lo vamos aprendiendo por la forma, como te decía antes, de interactuar con nuestra familia, con nuestros padres, y por la forma en la que vamos captando lo importantes que somos, lo simpáticos que somos, si somos dignos de amor, etcétera, etcétera. Entonces eso va a forjar la estructura, la base, los cimientos fuertes de nuestra personalidad. Y después vamos aprendiendo a través de 2 miedos, que son los 2 miedos que marcan la vida de toda persona adulta, que son el miedo al rechazo y el miedo al fracaso. El miedo al rechazo es de las formas que yo me comporto consigo que la gente me quiera o que la gente me evite. Con lo tal voy aprendiendo un tipo de conductas que van consiguiendo pues que me quieran o que me eviten. Y entonces empiezo a forjar ese miedo al rechazo. El miedo al fracaso es cada vez que intento una cosa, lo consigo o no lo consigo. O cada vez que intento una cosa me riñen. Por ejemplo, abro los cajones y siempre me están diciendo no hagas eso, no toques ahí, no hagas aquello. Es decir, el grado de represión que vamos sufriendo en esos años. Cuando hablo de represión no hablamos de nada traumático, simplemente la forma de comportamiento. Entonces vamos aprendiendo con esos 2 miedos, el rechazo y el fracaso. Cuando somos adultos, esos 2 miedos los notamos en el cuerpo físico.
Por ejemplo, el miedo al fracaso se nota si cogiéramos un plano sagital del cuerpo, en toda la parte delantera, lo dividiríamos en dos. La parte delantera, siempre que tenemos algún reto en el que podemos sentir miedo al fracaso, se nos humedecen las manos, no nos salen las palabras, se nos pone un nudo en la garganta, nos entran ganas de ir al servicio, se nos pone un nudo en la boca del estómago, sudamos. Siempre son cosas que nos pasan físicamente en la parte anterior del cuerpo, que cuando tenemos un momento de estrés o de una subida de ansiedad, hablar en público, una presentación, cualquier cosa de estas, se refleja físicamente. Eso nos viene de esos miedos al fracaso aprendidos de pequeño. Y el miedo al rechazo lo sentimos en la parte de atrás, que suele ser tensión en el cuello, lumbago, dolores de espalda, también a veces en las piernas, que se presentan como flebitis, varices. Todo eso lo hemos ido aprendiendo, el cuerpo nuestro ha aprendido a reaccionar a ello, y entonces lo sentimos y nos viene de ese miedo infantil al rechazo, a que la gente no nos quiera, a que no caigamos bien. Entonces lo que hemos hecho es aquellas cosas que nos pasaban en los primeros años de vida, transportarlas a las situaciones que vivimos hoy en día. Caray, pues sí que es importante porque vemos que el resultado puede ser diferentes patologías, ¿no? O sea, sí, afecta a la salud realmente. Sí, a ver, el cuerpo tiene una serie de reacciones a las cosas que nos pasan, que son normales. Es normal que si tienes que salir a hacer una presentación en público notes un poquito de ansiedad, un poco más de estrés unos momentos antes de salir a hacer la presentación. Eso es normal y esto es bueno, porque ese pequeño grado de ansiedad nos va a hacer estar mucho más atentos, que las ideas sean mucho más fluidas, etcétera, etcétera. El problema se convierte en una patología cuando cualquiera de estas cosas pasa a tener un grado que nos incapacita. Es decir, me llevo a poner tan nervioso que no soy capaz de salir a hablar. Salgo a hablar y me quedo sin voz. Tengo que presentarme delante de alguien y me escondo. Me pongo colorado. Empiezan a sudar las manos. Entonces le tengo que dar la mano a alguien y eso aumenta mi estrés porque, claro, noto que mi mano está húmeda y la otra persona se va a dar cuenta. Pues todo eso viene muchas veces de cosas que hemos aprendido en la infancia, que no las hemos superado, que las hemos dejado que se descontrolen y que se acaban creando una patología. Uh-huh. Bueno, esto es un pequeño avance de cómo somos en rasgos generales, pero sí que me gustaría, Carlos, que nos comentases de qué tipos de personas y de qué tipo de personalidad vamos a hablar durante las próximas semanas. Bueno, como habíamos, parece que son 9, hemos buscado 9 temas, a los cuales, mira, para distinguirlo un poco, porque habrá gente que dirá, hombre, esto no son, dijéramos, personalidades o tipos de personalidad. Los tipos de personalidad, de lo que hablamos los psicólogos, de personalidades, pues de personas con trastornos dependientes, evitativas, anancásticas, negativistas. Esto sería un poco, digamos, excesivamente técnico para un programa general. Entonces hemos buscado... Sí, que todos comprendamos, ¿no? Que todos podamos entender. Entonces hemos buscado una cosa que quizás también a los oyentes les guste más. Es decir, porque se van a ver reflejados personas que conocen, a veces uno mismo, y hemos buscado una serie de temas que serían, pues, los maniáticos, los celosos, los perfeccionistas, los cenizos, las personas tóxicas que llamo yo, los envidiosos, los pesados, los cotillas y los simples. Y, hombre, todos tenemos un poco de todo, ¿eh? Todos somos un poco simples a veces, un poco cotillas, un poco pesados, un poco envidiosos, todas estas cosas. Lo que pasa es que hay personas que lo son un poco más. Entonces, y ahí es donde está el problema, entonces, ¿no? Sí, donde está el problema y donde está, como te ha pasado a ti ahora, lo que nos hace sonreír a los demás. Es decir, cuando ya nos encontramos con alguien por la calle y decimos, uy, ahí viene fulanito, guárdate. Ya verás que, esto como dicen ahora los jóvenes, verás qué chapa nos va a dar. Bueno, pues este sería eso, el caso del pesado. Bueno, depende, a lo mejor tiene el día de simple, ¿eh? Y no es pesado. Por si tenemos todos un poco de todo. Entonces los que nos vamos somos nosotros sorprendidos, diciendo, ¿qué le habrá pasado a este hoy, no? Pues este tipo de cosas que vemos todos los días en personas que conocemos y que queremos, además, pues es lo que hemos buscado un poco, que en cada programa hablar un poco, pues de eso, de un poco por qué somos así, a lo mejor porque una persona es más maniática, aparte de esto general, de lo que haya aprendido y demás, por qué luego no cambia, por qué además, cuanto más te ven de una forma, más tiendes a interpretar ese papel.
Entonces, bueno, pues por dividirlo un poco hemos buscado eso, pues maniáticos, celosos, perfeccionistas, etcétera. Sobre todo uno que le llama mucho la atención a la gente, me parece que tenemos a finales de julio, que es el de los cenizos, las personas tóxicas. Sí, se llama mucho la atención. Sí, porque son estas personas de las que huimos, porque te las encuentras y siempre tienen un problema. Y esas personas que te absorben la energía, que parece que cuando te las encuentras te quedas sin fuerza. Sí, te tienes que ir para casa a dormir. Sí, en definitiva, no sé, fomentamos a lo mejor cada una de nuestras personalidades por dos miedos, el miedo al rechazo, como nos decías, y el miedo al fracaso, básicamente. Sí, esos son cuando empezamos a desarrollarnos como personas de pequeños, pues empezamos a aprender por cosas muy básicas. Aprendemos de ese tipo de miedos y luego a eso le vamos añadiendo en el transcurso de nuestra vida, pues sucesos, cosas que nos pasan, vamos con la seguridad que tenemos, por ejemplo, a un nuevo puesto de trabajo y vamos interpretando pues las señales que ahí captamos de la gente que ahí está, cómo nos reciben, cómo nos ven, si nos ven como una persona confiable, si nos ven como una persona con la que se puede llegar a tener una amistad, o nos ven de otra forma. Y entonces, de esas señales que captamos, que nos transmiten las personas cuando nos ven, nosotros también vamos variando nuestra forma de actuar. Y así nos vamos defendiendo, por así decir, durante la vida adulta, porque otra cosa es también hay mucha gente que ahora lo hace, pararse un poco a estudiarse a sí mismo, a ver las capacidades, a ver aquellas cosas en las que si uno las empieza a hacer de otra forma, las cosas empezarán a ir de otra forma y entonces también uno puede sacar más oportunidades de las cosas que hace, de la forma que tiene de comportarse. Pero para eso primero hay que conocerse, ver las partes en las que nos defendemos peor y trabajarlas. Es una cosa que en psicología se hace bastante, en España quizás no tanto, pero en otros sitios, en Estados Unidos por ejemplo, se potencia mucho el buscar las oportunidades basándose en las capacidades que uno tiene, en las que son muy buenas, aprovecharlas todo lo posible, y en las que son muy malas o en las que no son tan buenas, intentar mejorarlas. Bueno, pues tenemos 8 clases más por delante para intentar descubrir nuestras personalidades y a ver cómo somos realmente. Yo creo que a lo largo de estas semanas que nos quedan, Carlos, podremos averiguar realmente cómo somos. Y bueno, si tenemos un pizquito de cada una de ellas, pues al final, sí, cómo somos, en definitiva. Lo intentaremos, Chelo. Muy bien, pues el próximo martes tenemos una nueva cita aquí a la misma hora, ¿de acuerdo? Y la próxima semana tocan los maniáticos, ¿verdad? La próxima semana los maniáticos. Bueno, pues ya hablaremos de los maniáticos. Hasta luego, Carlos. Hasta luego. Hoy por hoy, en Radio León y Radio Bierzo.